ya está resuelto el problema. Y por ejemplo ya son hojitas nuevas. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Yuri Díaz y les doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy les quiero compartir cómo hago para recuperar esta begonia ala de ángel. Sé que muchos de ustedes también han pasado por esto, que su plantita llega un momento donde pierde sus hojas, no quiere florecer, no saca nuevos brotes. Les quiero decir que para esa cuestión sí hay solución y en realidad es muy fácil. Les voy a ir explicando paso a paso qué es lo que hay que hacer. Y esta planta sé que muchos no la queremos perder porque es una planta muy decorativa por sus flores, por sus hojas, el embés, miren de bonito que es. Y también cuando es una planta joven y está en el lugar que a ella le gusta. Estas manchitas, por ejemplo, se logran apreciar muchísimo más, son unas manchitas plateadas, es súper bonita. Entonces muchas veces intentamos para no perderla y es lo que me ha sucedido a mí. Son pasos súper fáciles, así que los invito a que me acompañen a lo largo de este video. Por aquí les voy a estar dejando mi Instagram para que me vayan a seguir por ahí también. Y antes de comenzar recuerden suscribirse al canal, dejar un comentario, un me gusta. Y ahora sí, bienvenidos. Bueno, para empezar voy a irles mostrando cómo está actualmente esta planta. Y también si encuentro alguna foto, algún video, se los voy a estar dejando para que hagan para que tengan un punto de comparación de cómo estuvo en algún momento y cómo está actualmente. Y también cómo puede llegar a estar cuando se recupere. Les voy a compartir 4 pasos a seguir de lo que hay que hacer cuando miremos que algo no anda bien con nuestra plantita. Y bueno, como pueden darse cuenta, esta begonia ala de ángel ha perdido muchas hojas, tallos, no florece abundantemente como si lo solía hacer. Entonces estas señales que son tan evidentes es que nos quiere decir que algo no anda bien en la planta. Entonces debemos de actuar desde ya. En mi caso, por ejemplo, esta plantita ya la tengo en cuidado desde hace aproximadamente un mes, un poquito más de un mes que he estado pendiente. Y todo lo que le he hecho no ha funcionado, entonces por eso voy a aplicar lo que voy a hacer el día de hoy. Lo que estaba haciendo era, la fertilicé con abonos orgánicos, retiré algo de sustrato, lo reemplacé por abono orgánico y miré que no surtía efecto en la planta, seguía tal cual. Luego lo que hice fue fertilizar con abonos inorgánicos, tampoco surgió ningún efecto. La fumigué también con abonos líquidos y tampoco surgió ningún efecto. Entonces un día que estuve ahí detallándola un poco más, y esto me da pie para nombrarles el primer paso, que es mirar de una manera más detallada a nuestras plantitas. A veces las regamos y ya. Entonces cuando algo no anda bien en la planta, muchas veces lo podemos identificar simplemente mirando sus hojas, sus flores, sus tallos. Me di cuenta que tiene hongo. Entonces es ese típico hongo que les da a las begonias, que hace perder sus hojas, no florece y entra en ese periodo de estancamiento. Y al nosotros ver detalladamente la planta nos puede dar muchísima información, y eso es lo primero que debemos hacer. Y lo segundo, el segundo paso, y este es como el que nos abre mucho más la perspectiva de lo que está sucediendo con nuestra planta, y es agotar todos los posibles problemas que pueden estar ocasionando el problema. Esto hice con mi planta. La ubicación, empecé a cuestionarme el tema de la ubicación porque llevaba muchísimo tiempo específicamente aquí en este lugar, y por temas de la rotación el sol le va dando un poquito más, pero en mi caso no era la ubicación porque este es un espacio muy fresco, muy iluminado, y además el sol no le estaba dando directamente ni en la tarde ni en la mañana. Entonces en mi caso la ubicación no es. En su caso
Por ejemplo, si ya identifican qué es la ubicación, simplemente hay que cambiarlo y estar revisando por algunos días si la planta empieza a asimilar de una manera positiva la ubicación. Y si es eso, se los aseguro que no es necesario hacer ni cambio de sustrato, podar raíces, fumigar para controlar hongos o plagas. Simplemente es eso, y se los aseguro que he tenido casos que han sido así y simplemente con cambiar la ubicación ya está resuelto el problema. Ahora vamos con el tema de la plaga, y aquí digamos se divide en dos este tema, porque hay plagas que afecta de manera, por ejemplo, las hojas, las flores, el tallo, pero hay un tema en la raíz que ya les voy a explicar más adelante. Entonces ir revisando de una manera más detallada si es problema de plaga, y si es así, actuar ante el problema. Pueden utilizar insecticidas orgánicos, que es lo que les recomendaría, sería lo ideal. Otro posible problema pueden ser los hongos, que este sí es mi caso, y es el hongo que siempre está ahí afectando a nuestras begonias. Son muy susceptibles, esto se da por la humedad, entonces hay que tener un poquito de cuidado tanto en el ambiente como en el sustrato. Y aquí lo que he hecho es fumigarla, que poco a poco he ido viendo como los cambios que sí han sido positivos, y es aplicar un producto que es Prodion, que lo utilizo con mis geranios Malbón. Me ha dado muy buenos resultados. Por aquí les voy a estar dejando un video donde hablo más detalladamente de ese producto, cómo lo utilizo, la cantidad que utilizo y la frecuencia con lo que lo aplico. Entonces si les interesa lo pueden ir a ver, y me ha funcionado digamos un 50%. Entonces no es tan efectivo, pero sí me ha funcionado como para controlarlo un poco, para que no me afecte más que todo las hojas. Por ejemplo, estas hojas ya están sanas y se puede mirar algunas hojas nuevas por acá. Por ejemplo, estas de aquí, por ejemplo, ya son hojitas nuevas. Entonces es como una señal de que sí está actuando el producto. Bueno, otro posible causante puede ser el riego. Como sabemos, es un punto un poco complicado el riego, porque a las begonias les gusta el sustrato semi húmedo. Entonces si está seco podemos tener problemas, pero si está muy húmedo también podemos tener problemas. Es muy difícil como tener ese equilibrio de la humedad que esta planta requiere, y entonces hay que ser muy pacientes, ir buscando poco a poco cuál es como la humedad que ella necesita. Por ejemplo, a esta planta la riego, tiene una matera grande, la riego poco, entonces eso le ha ayudado bastante también como para controlar lo que le está pasando, que aún no sabemos qué es específicamente lo que le está sucediendo. Bueno, el sustrato también tenemos que revisar que no vaya a estar muy húmedo ni muy seco, que no vaya a que sea un sustrato de buena calidad, y recordar hace cuánto fue que nosotros sembramos esta planta. Como son plantas que florecen muchísimo, entonces consumen rápidamente los nutrientes que nosotros le aportamos en el sustrato, así que hay que recordar más o menos hace cuánto nosotros sembramos esta planta. Si ya es un año, entonces debemos de ir aportando buenas cantidades de abono orgánico, y de esta manera también vamos compensando como el consumo que la planta tiene mediante su crecimiento, floración, porque durante este tiempo ya creció, ya floreció y ha mantenido florecida por un largo tiempo. Entonces es importante que nosotros estemos abonando el sustrato. Les recomiendo que sea con abonos orgánicos. Y ahora sí, un tema que es algo difícil de revisar así de una manera simple, no tener que retirar el sustrato, y son las raíces. Muchas veces los problemas de pérdida de las hojas, floración, estancamiento, viene desde la raíz, porque puede ser causada por el exceso de humedad y pudrió sus raíces. Entonces esto impide la absorción correcta
de los nutrientes de la planta. Y si es un tema simplemente de exceso de humedad, lo que nosotros podemos hacer es dejar de regar y ellas se van a ir recuperando. Y no hay necesidad de cambiar el sustrato ni podar, simplemente es eso. Y ya digamos en un mes, un poquito más de un mes, ya vamos a empezar a ver los cambios en la planta. Y algo que temo que esté sucediendo con esta planta es que tenga nemátodos, que la he encontrado varias veces a mis begonias, a la begonia, a la de Ángel y a la coccinea, que tienen nemátodos. Entonces temo que puede ser eso también. Ya ahí sí tenemos que cambiar el sustrato, podar, ver qué está sucediendo. Entonces, dicho todo esto explicado de una manera un poco más detallada, vamos a ver qué está sucediendo, o simplemente es un tema del sustrato. Ya es un sustrato que lleva muchísimo tiempo ahí y ya necesita ser cambiado. Entonces en este momento vamos a descubrir qué es lo que le está pasando. Como es una materia bastante grande, entonces utilicé este plástico para retirar el sustrato y que me sea mucho más fácil manipularla. Bueno, les voy a mostrar más a detalle cómo está el sustrato. Bueno, está muy suelto. Miren las raíces de la planta. Hay algunas que sí, por ejemplo esta parte hay que podar. Y estas son las raíces y sí están bien. Entonces, hasta el momento podría decir que fue un tema del sustrato nada más. Y miren, está muy suelto, no estaba encharcado, entonces en ese aspecto no había ningún motivo. Ahora voy a recoger, estoy esperando a que seque la maceta, que la pinté, y ya hago el trasplante. Bueno, ya les voy a mostrar el sustrato también. Bueno, les voy a mostrar el sustrato que voy a utilizar. Utilicé con el que sembré mis pendientes de la reina. Les había comentado que es un sustrato muy bueno. Y aquí lo que hice fue aumentar los abonos orgánicos y eso fue todo. Le apliqué un poquito de humus de lombriz y con eso ya es suficiente para un buen sustrato. Bueno, aquí voy a podar las raíces para no llegar a ser sucio. Entonces esta de aquí, por ejemplo, noto que esto ya no tiene ningún aporte a la planta, así que lo voy a cortar. Este de aquí, por ejemplo, creo que voy a cortar esto de aquí. Y entonces
bueno, así fue como quedó. Ya pinté su matera también, como se pueden dar cuenta. El cambio es bastante notorio. Creo que voy a seguir aplicando eso de pintar mis materas de negro, las que las estoy reutilizando. No sé, me da la sensación de que les da un toque bastante bonito, un cambio bastante agradable, y esa combinación de flores rojas, sus hojas también tienen algo de rojo, y la matera negra creo que es un acierto total. Entonces creo que lo voy a seguir aplicando y bueno, confiar para que se recupere esta hermosa planta que de verdad me gusta muchísimo. Y es aquí donde se va a quedar. Ahí la he tenido por muchísimo tiempo. Creo que la he ido cambiando dependiendo también el espacio que necesito y las necesidades de la planta. Aquí es muy fresco, recibe muy buena ventilación, no recibe sol directo ni en la mañana ni en la tarde. Sí lo puede recibir, tolera el sol de la mañana, pero en mi caso le ha ido bastante bien con la iluminación. Y bueno, creo que pronto volveré a tener esa begonia súper florecida. El cambio que le realicé el día de hoy va a valer muchísimo la pena. Y bueno, agradecerles por acompañarme. No se olviden de suscribirse al canal, dejar un comentario, un me gusta, y a todos ustedes gracias por estar aquí.